taller anterior con Federico La Rosa vieron algo, que es que el maíz tiene una particularidad, tiene una relación no proporcional entre lo que crece una planta en ese periodo crítico y el rinde que tiene esa planta. No es proporcional. Tiene un claro umbral, o sea, hay plantas que pueden estar creciendo y no tener granos, son estériles, y tiene un techo. Plantas que crecen mucho, en proporción no pueden poner más granos, tiene una limitación, decimos, ¿no? La espiga de maíz es axilar, tiene una panoja dominante, no nos metamos en la fisiología, tiene problemitas. Los problemitas generan este tipo de curva. Podemos tener dos cultivos creciendo a la misma tasa de crecimiento del cultivo en el periodo donde se define el rinde, pero uno tiene el doble de plantas que el otro. Pero crecen a la misma tasa. Los dos interceptan la misma cantidad de radiación y la transforman con la misma eficiencia. Pero resulta que el que tenía muy alta densidad, que tenía baja tasa de crecimiento para cada plantita, porque había el doble de plantas. ¿Lo ven? Eso es un problema en maíz, no en soja. En soja esto es una línea recta, sin umbral. No nos importa la densidad. ¿Sabe? Entonces, vamos a tener que sí o sí, si queremos entender cómo una práctica de manejo, como es la densidad que nos está afectando, cuántos recursos le damos a cada individuo, si queremos entender cómo funciona la densidad de maíz, tenemos que tratar de empezar a entender esta figurita que la van a encontrar en muchos lugares y la van a poder después ver en detalle. Bien, terminamos con esos conceptos fuertes que vimos de periodo crítico. Es crecimiento cerca de floración en maíz, 20 días antes, 20 días después. Algunos dicen que es más importante lo que pasa después de floración. Y vimos que es importante no olvidarnos de la planta. No solo el cultivo, cómo crece, no es soja. Tenemos que ver la planta. La planta tiene que estar bien. Si crece muy poco, es estéril. Si crece mucho, no nos devuelve. Esas son las dos ideas que vimos hasta ahora. Y ahora con esto en mente vamos a entrar a ver qué pasa con la primera práctica de manejo en forma aislada, sin ver por ahora lo que es densidad, fecha de siembra. Esos son datos puntuales, de un ensayo particular, de Balcarce. Fechas de siembra bien tempranas para Balcarce, antes que los primeros días de octubre es difícil que sembremos por el tema de heladas tempranas. Obtenemos casi 20.000 kilos de grano de maíz de rinde, en condiciones potenciales, sin limitaciones, no le falta nada. ¿Bien? Atrasamos la fecha de siembra, ¿y qué pasa con el rinde? Cae. ¿Por qué cae el rinde? ¿Qué tiene que haber pasado en el periodo crítico para que el rinde caiga? ¿Tiene que haber crecido más o menos? Menos, ¿no? Por lo que estábamos diciendo recién. ¿Qué pasa con la radiación y la temperatura en la estación de crecimiento en Balcarce? Fíjense, radiación, la temperatura que la sigue, y acá está la floración de maíz, el periodo crítico. Cuando atrasamos la fecha de siembra, estamos ubicando ese periodo crítico más adelante en el verano. ¿Y la radiación cómo era ahí? Menos radiación incidente, menos crecimiento. ¿Y la temperatura cómo era? Más baja, y la temperatura, una planta termófila como el maíz, le pega bastante fuerte en lo que es la eficiencia de uso de esa menor radiación que tiene. ¿Listo? Ahí entendemos por qué estamos perdiendo y por qué la caída se acelera. Y también que entendemos por qué el atraso en fecha de siembra en Paraná, ¿cómo va a ser respecto a Balcarce? ¿Más leve o más severo? Más leve, ¿por qué es más leve? Porque es una latitud menor, entonces la variación en radiación incidente y temperatura es menor. Y fuimos aislando algunos conceptos y ya podemos entender esto. Me voy a las Lajitas y es casi una plancha. ¿Bien? Me voy a Viedma y no me puedo pasar 5 días. En Balcarce es un quintal por día de atraso en fecha de siembra hasta los primeros días de diciembre y acá se acelera hasta 300. ¿No? Cada día que pasa perdimos 300 kilos. Nadie siembra maíz en diciembre. Bien, ahora, bueno, lo hicimos sin usar eso. Perdón, le estoy errando el coso. Ahora, claro, esas eran condiciones potenciales, nada le faltaba, estaba muy bien regado. Vamos a un caso puntual. Este año, 2016-2017, en Balcarce, en un suelo somero, uno de los salidas de primavera e inicios de verano más secos de la serie, recién empezó a llover en febrero. 2 fechas de siembra de maíz, temprano, tardío. 2 momentos, el periodo crítico del maíz temprano, el periodo crítico del maíz tardío. ¿Cuál rindió más? Porque lo dice acá, claramente. Rindió 10 toneladas y este rindió 6 toneladas. Pero ahora les pregunto, ¿qué imágenes tendríamos que comparar para explicar por qué rindió más este que este? ¿Qué imágenes de las 4? ¿Me sirve mirarlos acá? ¿Acá cómo están los cultivos? Todavía no había llovido, pero están los 2 estresados, ¿bien? Entonces acá estaban creciendo muy poco. Acá ya había llovido y estaban los 2
la eficiencia era alta, tal vez se había afectado un poco el área foliar y captaba un poco menos de energía. Pero lo que dicen por acá adelante es que teníamos que comparar cómo están en el periodo crítico de cada uno. Entonces, este maíz que rindió poco, durante el periodo crítico, ¿cómo fue la radiación incidente? ¿Mayor o menor que acá? Mayor. Fue mayor, pero ¿qué tiene que haber sido proporcionalmente mucho menor? El agua fue menor, pero eso llevó a que la eficiencia de conversión de este cultivo, que está interceptando mucha energía, porque está en enero, pero tiene los estomas recontracerrados, no crece en el periodo crítico, entonces después no va a tener rinde. ¿Lo ven? A su vez se puede haber afectado en cierta medida que la intercepción de radiación, porque hay senescencia, las hojas quedan un poquito más chiquitas, está cartuchado. Este cultivo, ¿qué hizo? Sí, tiene menor radiación incidente, pero escapó al estrés. Ubicó su periodo crítico cuando ya empezó a llover, y a su vez en un momento en el que hay menos demanda, que ahora se los muestro. Entonces, esta ecuación dio más, tuvo más crecimiento en ese periodo crítico y rindió 4.000 kilos más de maíz. ¿Lo ven? El potencial de rinde de esta fecha de siembra es bajo, pero el piso, en este caso, es lo que estamos tratando de elevar. Y miren algo más, observen algo más. Esto es balcarce, esto cada uno de ustedes lo tendría que hacer para el ambiente en el que se encuentra. Pero tenemos meses y la demanda. Esto es lo que la atmósfera le pide al cultivo. Yo quiero tantos milímetros de agua por día. Y ahí tiene la evolución. ¿Dónde es máximo? ¿Dónde era máxima la radiación y la temperatura? Si nosotros ponemos el periodo crítico en una fecha temprana, si sembramos temprano, el periodo crítico coincide con las máximas demandas. Si atrasamos la fecha de siembra, llevamos ese periodo crítico a un momento en febrero donde la demanda es menor. Y esto, si lo comparamos en series de años, da que es significativamente menor. 40 milímetros menos. 40 milímetros menos de demanda son como 40 milímetros más de lluvia para un balance de agua. ¿Lo ven? Y esa es segura. Después, lo que va a definir es la lluvia. Este año, a su vez, llovió más. Pero cuando analizamos la serie histórica, no hay diferencias en las lluvias. Ahora, si agarramos solo 5 años, nos da que está lloviendo más en febrero que en enero. Entonces, bueno, fíjense lo complicado que se va poniendo. Lo importante es entender en qué ambiente está uno. Porque yo acá estoy bajando el techo. Eso no lo tengo que olvidar nunca. Estoy bajando el techo, tengo maíz húmedo a cosecha, es un verdeo que se va a sembrar más tarde. Hay muchos problemas asociados al maíz tardío. No es mágico. Bien, dejemos por ahora la fecha de siembra y ahora analizamos con una idea todos juntos. Vamos a la densidad. Fede, calculo que, bueno, no todos fueron al taller de Fede, vamos a hacer eso. Pero el concepto claro de maíz, por la forma que les mostré que tenía la curva de tasa de crecimiento de una planta y los granos que fija o el rinde de una planta, que era curvilineal con un umbral, que no importa saberlo ahora, nos lleva a esto, que sí importa saberlo. Es un cultivo que tradicionalmente tiene una marcada interacción entre la densidad y el ambiente. Esto no es, cada ambiente tiene una densidad. Entonces nos obliga a pensar cuál es la densidad. En otros cultivos no es así. Todo se basa en esa figurita que les mostré. Pero tenemos que entender cómo va a crecer la planta para saber qué densidad poner. Cómo va a crecer el cultivo para saber qué densidad poner, porque tengo que estar pensando cómo va a crecer la planta. Es por la figurita. ¿Y qué nos lleva? Nos lleva a esto, ¿no? En mejores ambientes, la cantidad de plantas que tengo que poner es mayor, para simplificarlo. Pero estos 3 ambientes, que esto era Tosca, esto es La Dulce, cerca de Necochea, Tosca, suelo sin napa y esto era napa este año. Esta gran diferencia que hay acá, ¿tiene que ver con la densidad? ¿Tiene que ver con la TCP, con la tasa de crecimiento por planta? ¿O tiene que ver con el crecimiento? Es crecimiento. Otra vez, lo más importante es ubicar el periodo crítico donde tenemos las máximas tasas de crecimiento y la densidad es una sintonía fina luego para acomodar ese ambiente. Piensen, esto se hizo con profundidad, pero uno puede pensar la fecha de siembra igual que esto. Fíjense que es difícil cambiarse de curva tocando la densidad. No es tanta la respuesta en densidad. Así lo van viendo. Y esta figura es vieja, es con híbridos viejos. No es un clásico. Esta figura es una figura de Fernando Andrade que debe tener 20 años. ¿Está? Pero bueno, otra vez, tenemos los ambientes, eso es tasa de crecimiento. Y el ajuste en cada ambiente que surge de acá, ¿no? Plantas que están acá abajo, en la zona del abismo de la esterilidad, digamos, y plantas que se fueron al plató, estas, que crecen y no pueden tener más granos porque tienen una limitación, no puedo meter más granos en maíz. En soja sí, porque el crecimiento es un nudo más o más flores, más vainas. Maíz no. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. En maíz aumenta
el potencial de rinde del ambiente aumenta la densidad. Vamos a quedarnos con eso para este taller. Y bueno, lo tenía y me olvidé que lo tenía. Noten este cultivo. Vamos a usar esta aproximación. Es el mismo día del año. ¿Cuánta radiación incide en estos dos cultivos? La misma. ¿Bien? ¿Cuánta radiación interceptan los dos? Digan la misma. La misma. Espectacular. Este puede ser que tenga un poco menos. Supongamos que la eficiencia en el uso de la radiación sea la misma. Que tampoco es cierto porque este está más chacoaco, lo ves, medio complicado. Este tiene el doble de plantas que este. ¿A qué tasa crecen estas plantas si el crecimiento del cultivo era el mismo? A la mitad. Entonces, si este está por acá, este va a estar acá abajo. Esa es la clave del manejo de la densidad en maíz y es lo que uno tiene que tratar de entender. Esta figurita tan simple es lo que tiene que entender. En soja, esto es una línea recta. Después mírenlo, hay varios libritos que hacen una comparada y ahí uno lo termina por ahí comparando con otro cultivo, lo termina de entender. Bueno, esa versión que les di recién es una versión bastante clásica y es la que van a ver si van a la facultad, a cualquier facultad, para maíz. Pero, si uno empieza a ver lo que está pasando, o sea, las empresas mejoran el cultivo de maíz para tolerancia a estrés, también tenemos más plasticidad en los híbridos, y si agarro, otra vez les traje datos de esta campaña y trato de hacer un experimento con densidades, obtengo algo parecido a esto. Son 5 híbridos, pero no hay diferencia de los híbridos. Los 5 híbridos rindieron lo mismo en 5 densidades, que las densidades son 10.000 plantas, está en plantas por metro cuadrado, pero una planta por metro cuadrado son 10.000 plantas por hectárea. Entonces son una planta, el doble, 2 plantas, el doble, 4 plantas, el doble 8, el doble 16. O sea, son 5 densidades que barren toda esta gama de densidades, una variación muy grande en densidades, 5 híbridos, en un ambiente complicado como el que les mostré recién, pero en un suelo un poquito más profundo. 10.000 kilos podíamos sacar. No hay efecto de los híbridos, hay efecto solo de la densidad. ¿Pero cuál es el efecto de la densidad? Bueno, ahí me adelanté. El único efecto es que las plantas, las densidades bajas, 1 y 2, no cubrieron el suelo, no tenían tasa de crecimiento en el periodo crítico y rindieron menos. Pero desde 4 hasta 16 plantas, en una variación de 400% en la densidad, no hubo efecto de rendimiento. Y no es por error del experimento, es un experimento sin error prácticamente. Esto nos está mostrando claramente que esa visión que tenemos de que el maíz responde muy fuerte porque hay una reacción curvilineal, se está enderezando el maíz, se está pareciendo cada vez más a la soja y tenemos un cultivo que para este experimento puntual responde menos que muchos experimentos puntuales de soja a la densidad. ¿Bien? Esto nos está diciendo, ya terminó, esto nos está diciendo que la relación entre lo que recibe una planta y lo que rinde una planta tiene que ser más lineal y no tan curvilineal. Cuando hacemos un experimento entre lo que pesa una planta, con un experimento que le damos distintos recursos a cada planta, y lo que rinde una planta, tenemos una línea recta, parecida a la de soja, con cultivos de maíz actuales. Y eso es lo que está explicando esto. O sea, ¿la densidad es importante? Sí, sigue siendo importante. Es un cultivo donde relativamente es importante el maíz, pero el maíz es un cultivo donde la densidad es importante, pero es relativamente cada vez tiene menos peso. ¿Podemos decir eso? Y está perdiendo el peso en lo que es esta relación entre tasa de crecimiento por planta y el rinde por planta, pero no deja de perder peso en lo que es el efecto que tiene sobre la cobertura del suelo. Si yo sembré baja densidad y eso lleva a que no cubrir el suelo, voy a crecer a menos tasa. Y el techo ya bajo. Ahora, si yo bajo la cobertura del suelo e intercepto menos energía, ¿qué estoy haciendo también? Consumiendo menos agua. En el ambiente, en el que en el periodo crítico el problema sea el agua, tal vez bajar la densidad, reducir techo sea la estrategia. Ahora quiero llegar a ese último concepto. Y esta es la última. Me perdí un minuto en disparar mal. Bien, vamos a tratar de usar. Ahora último slide. Es otro experimento de este año. Como verán, hacemos muchos experimentos en Balcarce. Les conté que este año fue un año muy complicado. Noten que hasta enero llovió muy poco, en febrero empezó a llover. Esta es una particularidad de Balcarce, que es un ambiente muy heterogéneo. Podemos hacer experimentos en los que podemos obtener distintas profundidades de suelo, o sea, distintas disponibilidades de agua a la siembra. Son distintos ambientes. Entonces acá tenemos la profundidad de suelo, esta es más o menos el agua a la siembra en un suelo de 40, este es el agua a la siembra en un suelo de 1 metro, que son casi los más profundos que teníamos. Este es el rinde del cultivo de maíz corregido a 14 de humedad. 60.000 plantas, sembrado temprano. Siembro temprano, ¿por qué cae el rendimiento tan fuerte?
porque el periodo crítico fue complicado y el cultivo no creció. ¿Y por qué? Y claramente, porque no tenía agua, porque tenía menos agua, entonces interceptó menos radiación y tuvo menos eficiencia en el uso de la radiación. Eso es ya me tenía que haber respondido un poquito más rápido, le voy a decir la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Ahora, la pregunta es, supongo que yo no puedo retrasar, no voy a retrasar la fecha de siembra, ahora la atrasamos, pero ahora digo, bueno, pará, estas plantas cayeron mucho de rinde porque crecieron a muy baja tasa. Las plantas, ¿se acuerdan? Entonces bajemos la cantidad de plantas para que cada planta crezca más, así recuperamos un poco. A su vez, tal vez estas plantas se gastaron todo el agua. 60.000 plantas en un suelo tan somero, un año tan seco, sembrando temprano. Sembremos pocas plantas para que el agua les dure para este periodo. Esas son las dos aproximaciones que uno puede hacer. Bueno, listo, sí, sembramos tarde. Sembramos baja densidad. Estos son 60.000, estos son 30.000 plantas. Y se ve claramente lo que estamos diciendo. Cuando en estos suelos que jamás en la vida se pensó que se podía hacer maíz, con estos híbridos tolerantes al estrés que les acabo de mostrar, que son todos en general de todas las empresas, están mejorando mucho para eso, vemos que en un suelo de 40 centímetros, sembrando 30.000 plantas, y ¿eh? Ah, bueno, no, ¿saben qué? Están mal las referencias, créanme. Perdón, esta es baja densidad. Bueno, olvídense de lo que dice de arriba, yo les voy a ir explicando. Esta es la temprana, alta densidad. Ahí bajé la densidad. Fíjense cómo levantamos. ¿Y acá qué pasó acá? ¿Por qué una baja densidad cuando el suelo se hace profundo, baja el rinde? Y era una muy baja densidad. Las condiciones mejoraron, pero no tenía cobertura. ¿Lo ven? Tal cual. Entonces, si este es el escenario de ir a combatir el estrés, estas florecieron en el medio de este estrés. Tal vez la siembra variable es una estrategia, ¿no? Si siembro todo el lote así, estoy frito acá. Si siembro todo el lote así, estoy frito acá. Entonces, conocer muy bien el lote o empezar a pensar, a manejar de manera diferencial la densidad en el lote. Esa podría ser una estrategia. Ahora, bueno, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado en este ambiente complicado si llevábamos la floración a escapar? Lo que vimos recién, escapemos del estrés. Podemos sembrar tarde. Ya terminamos. Y esto es lo que se ve. Esta, créanme, olvídense lo que se ha costado, es la siembra tardía, 60.000 plantas. Claramente, primero, ¿qué ven? Estabilizamos el rendimiento. Lo estabilizamos, no solo incrementamos la media de todos. Esto lo podemos ver como muchos ambientes, ¿no? Ambientes malos y van mejorando. Levantamos el piso y la media a la vez. Ahora, si el ambiente mejoraba muchísimo, ¿se iban a cruzar? Sí, se iban a cruzar. Tarde o temprano se iban a cruzar. Si teníamos un ambiente espectacular, este le iba a ganar a este, por lo que vimos hoy. Pero si yo ya sé que este es el ambiente, y seguro que hay que atrasar la fecha de siembra, pero voy a tener todos los problemas de humedad y todo lo que viene con la fecha de siembra tardía. ¿Por qué rindió? ¿Por qué si no hubo estrés? La última pregunta que tengo. ¿Por qué si no hubo estrés, porque ya floreció cuando empezó a haber agua, estas rindieron menos que estas? Piensen un segundo y ahora se los digo. Sí tuvieron estrés estas plantas, no tuvieron estrés en el periodo crítico, pero cuando estaban vegetando, tuvieron estrés y se afectó la expansión foliar. Entonces, cuando llegó el agua y llegó el periodo crítico, tenían baja cobertura. Es más, en este caso, para este ambiente en particular, si hubiésemos aumentado la densidad de siembra, hubiesen rendido más las siembras tardías. ¿Lo ven? Como no tenemos una recomendación única. No podemos decir que la siembra tardía va con baja o alta densidad. No. ¿Vas a escapar o no vas a escapar? ¿Vas tarde pero igual vas a pelear un estrés o no? Entonces, ¿qué es importante? Entender cómo funciona el cultivo, pero entender muy bien cómo es tu ambiente y qué esperas de tu ambiente. ¿Está? Bueno, para que no crean, esa es la tardía en baja densidad, la hicimos, y claramente estaba limitado por densidad. Bueno, y ahí ven todas. Este es el manejo que están haciendo en Dorrego. 25 o 30.000 plantas sembrando tarde, yendo a pelear un estrés feroz, pero donde apuntan a rindes máximos de 7.000 y promedios de 5. ¿Tá? Todo lo que es el suroeste de Buenos Aires, seco y somero. Un segundo. Este híbrido es muy prolífico, muy plástico. Muy plástico, vamos a decir, no digamos muy prolífico. ¿No? Aníbal, bien, terminamos. Bien. ¿Qué dijimos? Ya lo dije muy lento, pero hablamos de cómo funciona el maíz para decidir cómo sembrarlo, en qué fecha y en qué densidad. Y fin. Bien. Bueno, creo que es un tema
buenísimo, lo explicó muy claro Aníbal. Tenemos 10 minutos de preguntas para hacerle rápidamente. No sé si es la intención del ensayo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo entraría a jugar en esto el espaciamiento entre hileras? ¿Y qué trabajo se está haciendo en función de eso? Y también relacionándolo con distintas latitudes. Bien, la verdad que se está trabajando bastante poco en espaciamiento, hay información muy clara. El espaciamiento tiene un efecto, sobre todo cuando la densidad no es muy baja. Si la densidad es baja, el espaciamiento pierde relevancia. ¿Por qué? Las plantas ya están sueltas. Ya no hay interacción planta-planta, ni en la línea ni entre líneas. ¿Está? Entonces, ahora, los trabajos de Fernando Andrade, y hay varios trabajos de Estados Unidos, también muestran que si vos acercás hileras, lográs cubrir antes el suelo. Y te reponés ante un estrés de defoliación mejor. O ante un híbrido con pocas hojas, o muy erecto, o que fue muy fresco en el inicio y quedó chiquito. Pero ese cierre más rápido y esa mayor cantidad te hace consumir más agua. Entonces, si lo que define el rinde es el agua en el periodo crítico, acercar hileras te puede haber jugado en contra. Pero estamos hablando de grandes diferencias. Imagínense que 50, 70 son pocos días de diferencia lo que tarda un canopeo en cubrir el suelo respecto a 52, ¿lo ven? No es lo mismo si uno habla de 1 metro y 50 centímetros. Pero por eso pasó a segundo plano y la verdad que hay muy pocas líneas activas de investigación fuertes hoy día en Argentina en lo que hace espaciamiento entre hileras. Y lo de la orientación, entiendo que querés irte... no, la latitud... no. Por ahí eso tiene que ver con la orientación también, pero me sobrepasa. No. Lo siento. Bueno. Otra pregunta. Sí. Una pregunta. La siembra, no sé si es un mito o es verdad, si la siembra naciente poniente mejora la eficiencia de conversión y por ende mejora el rinde. Perdón. Sembrando el maíz de este oeste, línea de siembra, porque dicen que penetra la luz hasta las últimas hojas. ¿Es un mito o es realidad? Puede existir algo. Si existe, seguramente varíe con la latitud, pero tiene que ser muy finito. No te quiero decir que no existe porque por ahí alguien lo encontró, pero tiene que ser muy fino. Si no, todo el mundo sembraría para el mismo lado. Eso me quedo tranquilo. O sea, porque enseguida esas cosas se ven. Pero sería muy complicado, pero podría ser. Con espaciamiento hay algo de eso. Con espaciamiento sí hay algo de eficiencia en el uso de la radiación. Y hay trabajos. Aníbal, pruebas con diferentes híbridos. Sí. Tomando sangre diferente. Tropical, mezcla, templado. ¿Algo de eso? Sí. Para lo que es respuesta a densidad, estoy casi convencido que vi datos de Santiago del Estero, del grupo de Salvador Prieto, en el que están trabajando con densidades, híbridos tropicales, comparándolo contra híbridos como los que usamos acá. En latitudes como la nuestra, Balcarce, realmente si hay un tropical en algún experimento es una rareza y es para sacarle una foto, no lo metemos, pero sí hay diferencia entre híbridos templados. Y esto que les mostré, esta mayor plasticidad y tolerancia a estrés, si bien hay diferencias y hay diferencias entre híbridos y hay interacciones híbrido-ambiente y híbridos densidad, estamos convencidos de que en general la tolerancia a estrés ha aumentado, ¿no? O sea que el umbral se achica y la curva se hace más recta ahí abajo. Es difícil ver una planta estéril de maíz de cualquier compañía y también vemos que es mayor la plasticidad. O sea, si le damos más a una planta, la planta fija más granos o tiene más peso. Es difícil encontrar ese techo. Entonces tenemos densidades de 25.000 plantas con rindes de 10.000 kilos, si le damos recursos. ¿Se ve? Que eso no ocurría. Hoy, eso si uno agarra la tesis de Valentinus, que tiene 20 años o 18 años, el techo de rinde con esas densidades era 5.000 kilos. O sea, ha aumentado más que proporcionalmente la plasticidad reproductiva en esos ensayos que la tolerancia a estrés, si uno lo mira. Si uno es malo. Porque las compañías, si uno es malo con los breeders, ¿no? Los breeders mejoran para la tolerancia a estrés, pero la cola es que están levantando también inconscientemente o conscientemente, creo que inconscientemente en su momento, ahora tal vez ya está más buscado, la plasticidad reproductiva. ¿Alguna otra pregunta?
Buenas tardes. Nosotros estamos viendo alguna ventaja en promedio en los tardíos, ¿no? Obviamente. Pero la explicación que le damos más, no sé si es correcta o no, es golpes de calor. O sea, los que entran en periodo crítico en enero tienen por ahí 4 veces más días con más de 35 grados que los de febrero. ¿Puede ser que esa sea la explicación? Seguramente, y sobre todo, vos debes ser de Córdoba, Santa Fe. De San Luis. De San Luis, bueno, a esa altura, en general, el estrés hídrico viene acompañado de estrés térmico y seguramente que la estrategia ahí es escapar no solo de estrés hídrico, sino escapar de un estrés térmico. Pero recuerden que con este modelo básico, uno puede decir, pará, ¿y qué hizo el calor? ¿Qué hace el calor? ¿Baja el crecimiento en el periodo crítico o tiene un efecto directo? Bueno, resolvamos esto. Están los trabajos de Ratalino, de la uva, hay varios trabajos que pueden ver que hay un efecto sobre el crecimiento. Es lo mismo, escapemos, no va a ser agua de última, es calor. Supongamos que tengas calor y agua, que no se da, en general vienen juntos. Bueno, escapemos ese estrés y por eso funcionan las fechas de siembra. Y puede ser que la radiación incidente en diciembre y a principios de febrero, o sea, diciembre, enero y primera parte de febrero en San Luis, es bastante parecida, por eso no tenés diferencia entre primera y tardío. No creo que sea muy parecida, tiene que ser más parecida que la de Balcarce. O sea, a medida que aumenta la latitud, nos vamos desde el Ecuador hacia el polo, hay mayor caída, o sea, el derrumbe de la estación de crecimiento hacia el otoño es mucho más marcado, pero estimo que en San Luis tiene que haber un derrumbe. Lo que puede ser es que si dan lo mismo, no vi datos puntuales, es que se terminen compensando los efectos. Pero estoy seguro que en una fecha temprana, ¿se entiende? Lo que ganaste por radiación incidente lo perdiste por caída en la eficiencia en el uso de la radiación. Ahí tenés una compensación. El problema es si no podés compensarlo. Vos no sabés hasta cuán fuerte puede ser un estrés. Tal vez lo mejor es escapar del estrés. ¿Se entiende? Vos no sabés hasta cuándo. Bueno, si hay estrés, mañana es el doble, o sea, dentro de una semana es 3 veces peor que hoy. O sea, se agrava de golpe. En cambio, no, la caída en radiación incidente vos la podés predecir. Sabés que en Balcarce es un 20%. Listo, mi techo cayó 20% por atrasar la fecha de siembra 40 días. Lo sé. Antes de sembrar, lo sé. En cambio, ¿cuál va a ser el estrés? Si yo voy a pelear a enero, con una floración en enero, no lo sé de antemano, porque no sé cómo va a venir el año, no tengo ni idea todavía. Ahora, dentro de un año viene con un pronóstico que me dice cómo va a llover. Listo, es espectacular. Armamos la siembra de antemano, ¿no? Bien. Tenemos 5 minutos más todavía para alguien que quiera hacer una pregunta. Sacarnos todas las dudas. Siembras de baja densidad, ¿no? Entre variedades prolíficas y no prolíficas. ¿Cómo? Sí, te escuché. Me pregunta en baja densidad si uno apunta. Ese es el gran planteo, el planteo al que apostó Dorrego, que se transformó en el partido maicero de Buenos Aires. O sea, se hace más maíz en Dorrego que en Balcarce y Tandil juntos hoy día, ¿no? Pero es un maíz en el que se venden muy pocas bolsas porque hay muy pocas plantas por hectárea. Y ahí la preocupación de los productores, ¿cuál es? Yo voy a ser conservador. ¿Por qué voy a ser conservador en la densidad? Porque estimo que va a haber mucho estrés. Entonces voy a poner pocas plantas para que cada planta crezca a una tasa que me aleje de ese umbral que tiene el maíz, ¿no? Que cada vez es menos grave, pero está. Y a su vez quiero que consuman poca cantidad de agua para que reserven agua para ese momento donde se define el rinde. Esa es la idea. Bueno, entonces bajé la densidad y voy a sembrar 20.000 plantas. Uno dice, uy, es una guasada, 20.000 plantas. Y si ese año Dorrego se parece a Pergamino, y si hay un pedazo del lote que en vez de ser de 40 tenía 1,50 m, que es lo que pasa, porque es muy overo, y ahí está donde ser conservador tiene una gran desventaja, ser conservador, cuidarse demasiado. Si uno tiene un material que ante una eventual mejora en la condición hídrica sea capaz de fijar muchos granos por planta, tenés un beneficio. Entonces sí buscamos materiales plásticos. No podemos decir que los materiales no prolíficos no sean plásticos. Y de hecho, esos datos que les mostré recién, acá, sí, poder puedo, pero no sé, o sea, si me va a salir. Soy bastante queso. Pero bueno, salió. Estos datos que están acá les dije que no había diferencia entre 4 híbridos. Esos híbridos hay dos que son muy prolíficos y los otros no son tan prolíficos. Y en 40.000 plantas no hubo diferencias. En 20.000 plantas, que sacamos esos 6.000 kilos, hubo limitaciones igual para ese cultivo en un momento. O sea, quedaron petizas las plantas, no hubo diferencias. Son todos muy plásticos, eso te lo puedo decir, son plásticos. Pero no
no son todos prolíficos. Ahora, con Fernando Ross en Barrow, con datos de él, hicimos un trabajito, separamos en prolíficos y no prolíficos, y lo que vimos es que los prolíficos en general eran plásticos. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo. Que yo diga que los prolíficos son plásticos no quiere decir que para ser plástico tiene que ser prolífico. ¿Se entiende? Hay un juego de palabras que después cada uno tendrá que hablar con su distribuidor local. Yo no me quiero meter en tema de marcas y cosas raras que no tienen que ver con INTA. Pero está, bueno. Es plasticidad en principio. Después, cómo se genera plasticidad es otra cosa. Es mucho rinde por planta. El concepto ese de espiga flex que están manejando algunos semilleros, ¿es fisiológicamente sustentable o es marketing puro? No. Bueno. Es lo que acabamos de decir. Es lo que acabamos de decir. Hay híbridos que, si le doy más recursos, antes una espiga era muy fija. Podía tener una cantidad limitada de granos con un peso determinado. Es decir, la planta de repente crecía al doble de tasa. ¿Por qué? Porque recibía muchos recursos, porque la verdad que dejé una planta aislada. Entonces, si estaba aislada, ¿cómo era la radiación incidente de esa planta? Muy alta, porque no tenía un vecino. Iba a crecer a altísimas tasas. Y de repente no podía fijar más granos. Entonces, si ahora tenés un híbrido que cuando le das más recursos, fija más granos, no te preguntes mucho si vienen en 2 espigas o vienen en una sola. Lo importante es que tenga más botellas, o más botellas, más tanques para llenar en el llenado de granos. Entonces, a lo que le llaman, y no sé si la Real Academia Española lo aprueba, pero lo que llaman espiga flex o flexed IAR o algo por el estilo es que es una espiga que puede ser muy grande y tiene un número potencial de granos muy alto, que obviamente el potencial de grano fijado puede ser muy alto y si el año es malo vas a ver que es chiquito. Entonces te dicen, no, porque esta se mueve. Sí, claro, pues fue malo, fue bueno. Lo importante es que puede ser muy alto. Es como el prolífico, puede tener muchos granos. Eso es lo que hay que mirar. Y lo que hace la gente en Dorrego es que siembra una planta por acá, una donde está el señor y una por allá. Después van y cosechan planta por planta y la que le da más rinde es la que siembran. No se preocupan tanto por la denominación de la plasticidad. Creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que entender cuál es el mecanismo y después, bueno, ¿está? Siempre se decía que los híbridos que potencialmente eran muy eficientes en el uso de agua, radiación y nutrientes, aún en peores condiciones seguían siendo los mejores. ¿Es tal cual o cambia? O sea, la verdad que antes había híbrido simple, híbrido doble, Sí, tal cual, me acuerdo. Puedo hacer referencia a un trabajo que está muy bueno y lo pueden leer. No sé si la van a poder leer todos, porque no sé si... la compliqué. Es de Javier Di Matteo. Javier Di Matteo lo que hizo fue... regeneraron híbridos de distintas épocas. Tiene un híbrido que tiene más de 40 años y un híbrido de hace 2 años. Y lo que se ve ahí claramente es que los híbridos actuales, lo que les comentaba, las empresas están apretando muchísimo los híbridos. ¿Cómo selecciona hoy día una empresa? En muy alta densidad, porque le quiere dar muy poco recurso a cada planta, simulando un estrés. La densidad es sucedáneo del estrés, es la manera de imitar un estrés. Entonces las empresas, ¿qué hacen? Cada vez los seleccionan a más densidad y los prueban en muchos ambientes. Entonces se quedan con híbridos que rinden mucho en alta densidad. Entonces cuando vos vas a los bifes, los híbridos nuevos, recientemente mejorados, en ambientes de punta, ambientes de 14.000 kilos de media de todos esos híbridos viejos y nuevos, son los que más rinden en el ambiente recontra restrictivo, donde antes no se hacía maíz. De hecho, en términos relativos, otra vez, se mejoró más para el ambiente en el que no se hacía maíz para Dorrego que para Pergamino. Porque la brecha en términos absolutos se mantiene, entonces en términos relativos el salto es mucho mayor para un ambiente de 6.000 kilos que para un ambiente de 11. Pero leanlo, es espectacular le hago propaganda, Javier, pero es espectacular el trabajo, lo pueden ver en internet. Bueno, creo que nuevamente recalco, interesantísimo el tema, clarísimo lo ha explicado Aníbal, así que muchísimas gracias, aplauso por favor.